Seguimos en Primer Plano y ahora queremos presentarles una entrevista que realizamos acerca de esta semana también en Tucumán. Por eso, a continuación tomamos contacto con el doctor Alberto Sosa Martos. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué significado tiene la Declaración de la Independencia y que se haya dado justamente en Tucumán? La Declaración de la Independencia es uno de los capítulos, yo diría, trascendental en la historia de este país, principalmente porque forma parte de un proceso a largo plazo, que es el proceso de la Revolución de la Independencia, que comienza en 1810, y que ese proceso va a ir incorporando a todas las provincias, que en ese momento se llamaban las provincias del Río de la Plata, en este proceso del revolucionario, donde Tucumán va a tener una participación sumamente importante. No solamente por la realización del Congreso, que es lo que nos convoca ahora, sino que hay que entender que Tucumán ya había tenido una participación muy importante en la batalla de Tucumán en 1812. Por lo tanto, eso hace que las provincias del norte y Tucumán ya tengan una participación sumamente importante en la defensa de la revolución. Entonces, en ese sentido, las provincias del norte tienen una relevancia trascendental en el proceso de la independencia, que muchas veces en las reconstrucciones históricas no se menciona tanto o por ahí quedan medio solapadas bajo el dominio de una historiografía más porteña, pero hay que entender que las provincias del norte fueron las grandes sostenedores de la lucha por la independencia. Bueno, el Congreso de Tucumán se da, hay que entender también en el contexto de este proceso que yo les decía a largo plazo, que es la revolución. Yo diría que ese Congreso se da en una situación muy crítica de ese proceso revolucionario. Crítica porque las condiciones internacionales habían cambiado. Por ejemplo, en 1814 la Revolución Francesa es derrotada, el rey Fernando VII vuelve al trono en España, y vuelve con la intención de un proceso de restauración y de aniquilación de los procesos revolucionarios en América. Y además todo el continente europeo vive una etapa de retroceso de las ideas republicanas. Se forma la Santa Alianza como para extirpar todas las ideas de republicanismo que había dado la Revolución Francesa. Entonces es un periodo complejo. Y además, entre 1814 y 1816, que comienza a celebrarse el Congreso, todos los otros puntos revolucionarios, Chile, Venezuela, Colombia, todas esas experiencias de procesos revolucionarios son derrotadas. Por lo tanto, para 1816, el único núcleo todavía con cierta energía eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero además, el contexto no solamente era adverso en relación a la reacción realista, sino también dentro de los propios revolucionarios ya habían surgido ciertas diferencias que tenían que ver con la posición muy centralista por ahí que había sostenido Buenos Aires en la dirección de la revolución y que ya había generado chispazos o diferencias con otras regiones, fundamentalmente con las provincias del litoral. Ahí tenemos un personaje muy importante que es Artigas, que va a nuclear a todas las provincias del litoral como un bloque anticentralista y antiporteño. Por lo tanto, la situación era muy compleja, tanto a nivel externo como a nivel interno. Y el Congreso de Tucumán se convoca como para tratar de llegar a puntos en común, a puntos de acuerdos, y para tal vez soltar esa tensión
que había tenido Buenos Aires en su relación con las provincias del interior. Bueno, ese congreso se convoca hacia marzo de 1816, y es interesante también entender qué provincias o qué regiones de esas regiones, que no podemos llamar países porque todavía están en la vía de construcción, van a participar. Ahora ahí tenemos la participación de Salta, de las diputaciones de Salta, de Buenos Aires, de Córdoba, diputaciones de, por ejemplo, de regiones del Alto Perú, que después en el desarrollo histórico no van a terminar formando parte de la Argentina, sino de otros países sudamericanos. Y lo interesante de entender la convocatoria de este congreso es que básicamente tiene varios objetivos. Uno de los primeros objetivos obviamente era declarar la independencia, porque había ya un debate una posición muy abierta de muchos congresistas que era necesario declarar la independencia. Por ejemplo, en el caso de San Martín, que San Martín ya era gobernador de la zona de Cuyo y que él quería como llevar su plan de acción militar continental por otros lugares, y la declaración de la independencia le iba a servir como llave para poder llevar a cabo esa campaña. Después, los otros objetivos, bueno, era tratar de consensuar una autoridad que todas las regiones puedan acatar. Ahí se elige al director supremo, por ejemplo, del Congreso. Y después otros puntos que tal vez no van a tener tanto acuerdo, como la forma de gobierno, que va a ser otro punto importante, y que este Congreso, evidentemente, por las divergencias que va a tener este Congreso, no lo va a poder llevar a cabo, digamos, la discusión sobre qué forma de gobierno va a tener este país, va a ser uno de los puntos también álgidos en la discusión. Lo interesante es que, bueno, el núcleo de congresistas, a pesar de sus diferencias, a pesar de muchos de tal vez sostener posiciones mucho más conservadoras de lo que habían sido quienes habían iniciado la revolución en 1810, lograron llegar a un acuerdo que es fundamentalmente declarar la independencia, ¿no? Y esa independencia es importante pensarla porque es una independencia que va a servir fundamentalmente como una declaración política para el rumbo que va a tomar la región. Es una independencia que además no es solamente pensada en términos localistas, sino que es una independencia que es pensada en términos sudamericanos. Por lo tanto, el nivel de proyección es muy amplio, y eso es sumamente interesante si lo vinculamos, que esa declaración de la independencia en realidad tenía un proyecto por detrás, que era el proyecto de San Martín, de poder cruzar la cordillera, liberar Chile y de ahí atacar al corazón del núcleo realista, que era el virreinato del Virreinato del Perú. Entonces, en ese sentido, me parece que a pesar de las divergencias, a pesar de las enormes dificultades que tenían esos diputados, lograron atender lo que era importante. Y lo que era importante en el contexto que se vivía era declarar la independencia. Así que, bueno, en ese sentido, Tucumán, yo diría que tiene un doble valor, no solamente por lo que había construido como región y lo que había apostado en términos de recursos, de hombres para la lucha revolucionaria, es decir, para la guerra, sino también como sede de un congreso donde, a pesar de las diferencias que ya se iban tornando cada vez más antagónicas, que después vamos a ver que terminan derivando en lo que se conoce como las guerras civiles, es un punto de encuentro y un punto que logra la sanción de esta independencia. ¿En ese momento ya se pensaba en la construcción de un Estado-nación? Es muy difícil pensar todavía en cuestiones de nacionalidad. Lo que sí
sí este Congreso viene a intentar construir la base de lo que todavía no se sabe, qué tipo de nación va a ser. Digamos, para que entendamos, los diputados por las provincias del litoral no llegan a participar del Congreso, no participan, ni Corrientes, ni Entre Ríos no participan, pero sí participan, como te había dicho, regiones del Alto Perú. Por lo tanto, es difícil entender qué tipo de nacionalidad se iba construyendo. Lo que sí hay un debate muy interesante es que, bueno, a pesar de que no existe una nacionalidad, sí ya hay símbolos que se empiezan a reconocer y que van a dar la pauta para la construcción de una futura nacionalidad. El himno, la bandera, digamos, símbolos que habían sido utilizados en la guerra más que nada, pero que ya van a empezar a tener la idea o la intención de unificar a esas poblaciones. ¿Cómo era Tucumán en ese momento? ¿Cómo estaba organizado política y económicamente? Tucumán todavía era una provincia muy pequeña, básicamente agrícola, y una cuestión muy interesante, y que es lo que yo te había mencionado. Tucumán desde 1812 sufre un proceso de militarización, es decir, la llegada no solamente la llegada a la guerra, que va a tener tal vez su punto máximo con la batalla de Tucumán en 1812, pero después Tucumán se convierte en una especie de ciudad cuartel, donde va a ser una ciudad que va a servir como punto de apoyo para la defensa de la frontera, por ejemplo, que va a ser Güemes en Salta. Entonces, la guerra, y hay estudios muy interesantes, por ejemplo, de Paula Parolo, la guerra transforma toda esta sociedad, es decir, la militarización va a transformar a todos los sectores sociales y es una ciudad que por un largo tiempo todos sus esfuerzos económicos, esfuerzos de hombres, van a estar apuntados a sostener la guerra. Los sectores altos con contribuciones materiales y los sectores populares, bueno, con la única contribución que podían dar, que era su propia vida. Y eso es también otro punto, que todas las regiones del norte son las que hacen, a pesar de ser regiones muy pobres, digamos, comparándolas con Buenos Aires, que Buenos Aires va a tener ese gran recurso que es el puerto. Las provincias del norte no poseen ese recurso, y además lo que hace la guerra, por lo menos en las provincias del norte, es cortar los circuitos económicos, porque Tucumán era un punto intermedio en el circuito económico entre Buenos Aires y el Alto Perú. Con el proceso revolucionario de la guerra, esos circuitos económicos se cortan, por lo tanto los recursos de las provincias norte también disminuyen bastante, y a pesar de eso, son las provincias que más van a sostener el proceso revolucionario y la guerra en sí. ¿Cómo cree usted que se debe mirar desde el presente nuestra independencia? Yo creo que hay que mirar la independencia como uno de esos puntos donde se llegó a un acuerdo, y que ese acuerdo, a pesar de las diferencias, a pesar de las mezquindades que podría haber tenido cada región, lograron acordar en una propuesta superadora, en una propuesta que ponía la mirada un poco más allá de lo estrictamente inmediato. Y me parece que en el caso de los tucumanos, sin caer en un regionalismo, me parece que deberíamos como revisar muchas veces la historia de las regiones, la historia de las provincias del interior. Se ven como solapadas, han sido invisibilizadas muchas veces, tal vez con una mirada de la historia muy, muy centralista o muy porteña. Entonces me parece que un buen camino para ir cambiando esta situación es
empezar a pensar, bueno, nuestra propia historia como región, como localidad, el tremendo aporte que hicieron los tucumanos de aquellos años, no solamente en el Congreso, sino en lo que he reiterado varias veces, en esto de sostener la guerra con vidas, con armas, con recursos. Me parece que muchas veces esas cuestiones como que quedan sin atender cuando deberían ser parte de, bueno, de un orgullo tucumano, diría yo, ¿no? Bueno, compartíamos con todos ustedes esta entrevista. Hacemos una pausa y enseguida continuamos en nuestro programa.